necesitamos una revolución, la revolución profesional. 1 de cada 4 parados de larga duración de la Unión Europea reside en España. 1.300.000 españoles lleva más de un año en el paro. Aproximadamente 1 de cada 3 españoles menores de 30 años está en el paro. Y aquellos que no lo están cobrando un salario medio que está entre los 8 y los 16.000 euros. Está claro que necesitamos un cambio. A mí me gusta hablar de que estamos ante una revolución profesional. Una revolución profesional que está marcada por 3 aspectos fundamentales. 1, la tecnología. 2, la inteligencia artificial aplicada a la vida, a las cuestiones comunes de la vida. Y una tercera, que es la automatización de todos los procesos. El mix de tecnología más inteligencia artificial más automatización va a provocar una revolución de todo lo que conocemos hoy en nuestro entorno profesional. Por lo tanto, los empleos, el futuro del empleo también va a cambiar. España es el tercer país con mayor red de fibra óptica del mundo, después de Japón y de Corea. Si echamos un vistazo hacia atrás en la historia, veremos que los países que se anclaron como líderes en las distintas revoluciones fueron aquellos países que tenían las infraestructuras ya diseñadas en cada una de las revoluciones. Si España es el tercer país con mayor de red fibra óptica por habitante, ¿vale? ¿Qué es lo que nos falta? Pues probablemente lo que nos falte es formación. Nos falta formación cualificada. No tiene sentido que el 65% de las empresas españolas digan y afirmen que no encuentran a personal cualificado para sus compañías. Hay un gran gap entre lo que es la formación y lo que piden las empresas. En el año 1955 en España se empezaron a crear unas instituciones de formación que se denominaron universidades laborales. Eran unos centros de formación homologadas por el Estado en donde se aprendían una serie de oficios de una manera técnica para que no se perdieran. Algo parecido a lo que pasó en la Edad Media y en siglos posteriores a la Edad Media con las escuelas de artesanos, las escuelas de artes, para que no se perdiera el oficio. Aquellas universidades laborales de 1955 lo que hacían era empoderar el concepto de profesión, el concepto de oficio. Una década después, creo que en España se cometió un error estratégico que lo iba a hacer cambiar todo. Imagínense una foto en donde hay un cruce de caminos. A la izquierda vemos un cartel que pone universidad y a la derecha vemos un cartel que pone instituto. ¿Dónde creen ustedes que se llevó la formación profesional? Sí, han acertado. Se llevó al instituto. Se llevó al instituto porque se le vilipendió. Era donde no podían estudiar aquellos estudiantes que no eran tan buenos estudiantes, ¿vale? Que se vayan al instituto junto a los pequeños a estudiar formación profesional. Los estudiantes que valen, que se vayan a la universidad. Y eso es un craso error. Porque una sociedad lo que necesita son profesionales cualificados, pero profesionales cualificados en todas sus bandas. Hoy, todos los países del mundo necesitan expertos en computación cuántica. En España, en esta década que empieza, necesitamos producir a muchos matemáticos, muchos físicos, muchos filósofos, muchos lingüistas. Necesitamos producir también a muchos expertos en computación cuántica, pero también necesitamos a profesionales expertos en materiales de impresión 3D. Necesitamos a profesionales agricultores digitales, necesitamos profesionales ganaderos digitales, necesitamos profesionales de asistencia geriátrica digital, necesitamos educadores digitales y así un sinfín de oficios que están en la capa del oficio y la profesión digital que se requieren como profesiones nuevas. La revolución profesional lo que hace es pregunta e investiga en la empresa cuáles son esos espacios que son necesarios para que las empresas asuman todos sus retos de transformación digital, para que las empresas empiecen a actuar dentro de los parámetros de la economía digital, y lo que se hace es, se acoplan todos esos skills, todas esas habilidades y necesidades que tienen las empresas, se acoplan en planes de formación. A nosotros nos gusta decir que estamos haciendo una reinvención de la formación profesional, porque justamente lo que hace es normaliza y normativiza, ¿vale?, una formación adecuada
para los retos de la economía digital. Voy a poner un ejemplo. En España, en el sector de call center, de contact center, trabajan más de 68.000 personas. De las 68.000 personas, 65.000 son teleoperadores. El resto son jefes y managers, pero 65.000 son teleoperadores. El 60% de estos teleoperadores son mujeres y casi el 40% tienen formación universitaria. El oficio de teleoperador es uno de los oficios que en los próximos 5 años va a desaparecer. Y va a desaparecer por 3 motivos. Uno, las máquinas van a suplantar la voz humana. Y van a suplantar la voz humana porque la mezcla de la inteligencia artificial con el speech automático, el speech analytics que van a poder realizar las máquinas y la automatización de todos los procesos va a llevar a que la máquina hable, sonríe, interactúe y tenga una empatía más perfecta que la que puede tener un ser humano. Es decir, la máquina va a gastar bromas a la persona que llame para quejarse y va a amortiguar su queja. Va a saber en los primeros 4 segundos de llamada telefónica si esa persona está enfadada o esa persona lo que quiere es un upgrade de su servicio. Y si está enfadada por una queja, va a saber en tiempo real, en milésimas de segundos, cuántas personas en su zona de perímetro han llamado en los últimos segundos con el mismo problema. Pero además es que va a saber predecir la solución que va a satisfacer a esa persona. Y todo esto lo va a poder saber y lo va a poder hacer gracias a profesionales humanos que van a estar por detrás. Y a esos profesionales humanos que están por detrás de las máquinas son a los que tenemos que formar. Y los tenemos que formar en lo que llamamos un reskilling de la profesión. Esos 65.000 personas dejarán de hablar. Claro que van a dejar de hablar con otras personas o con otras máquinas, porque no nos olvidemos que Alexa va a llamar por mí a ese número de teléfono del operador de la luz, del suministro del agua o del servicio de internet, a quejarse de que el caudal de megas no es el adecuado. Ya no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Alexa cuando lo detecte, y van a hablar máquina con máquina. Y por detrás habrá humanos, estará el consumidor que le dirá a Alexa, quéjate más, y estarán una serie de operadores, técnicos profesionales haciendo argumentarios, explicándole lingüística, enseñándole empatía humana a las máquinas. Esta revolución profesional le afecta a todos. Vamos a dar un paseo por 4 tipos de personas diferentes. Las personas que tienen hoy 17 años y que tienen que decidir qué es lo que van a estudiar, en qué se van a formar en el futuro. Tienen que tomar una de las grandes decisiones que tomamos todos cuando tenemos 17 o 18 años. ¿Hago una formación superior en universidad o hago otro tipo de formación no reglada? Mi consejo, que ya sé que no es el culturalmente más aceptado, es que esa persona sepa que a partir de ahora se va a tener que formar y va a tener que trabajar todos los días de su vida. Que ya no hay un espacio para la formación y otro espacio para la empleabilidad. No te formas primero y después empiezas a trabajar. No, te vas a formar siempre y de una manera continuada y vas a trabajar de una manera continuada. Por lo tanto, yo a esta gente, a estos chicos que forman parte de la generación centennial, de la generación Z, lo que les recomiendo que hagan su propia revolución profesional en base a formarse en lo que nos decían nuestros abuelos, formarse en un oficio y que lo complementen si quieren ese oficio con una serie de estudios que pueden ser estudios universitarios superiores u otros estudios técnicos, que digan qué es lo que les gustaría hacer. Por ejemplo, si tú quieres ser un agricultor digital, un complemento fantástico es que hagas una carrera universitaria de técnica de los alimentos o de biología, pero a la vez estás aprendiendo un oficio que es el de experto digital en agricultura, súper necesario para la enología, por ejemplo, que es uno de los sectores, el sector vitivinícola, un sector productivo muy importante, súper importante, por ejemplo, para la mayor huerta del sur de Europa, que está en España. Y
Y lo mismo que digo lo del agricultor, podría decir lo del ganadero digital. Pensemos en dos profesiones, la de veterinaria, que es una profesión que se puede estudiar y que requiere una carrera universitaria, y la del granjero digital. Son dos profesiones que parecen antagónicas o que parecen complementarias, depende de cómo la mires, ¿no? Y en realidad, fijémonos en cómo van a ser las granjas de dentro de 10 años. Las granjas, que hoy están mecanizadas, mañana van a estar digitalizadas. Los granjeros tendrán tablets desde donde van a controlar con sensores, ¿vale?, cómo están cada una de las piezas del ganado y cómo está en la situación de la granja. Y a través de todos estos sensores se mandarán datos a los veterinarios que pueden estar a 150 kilómetros de distancia, y el veterinario con esos datos puede examinar cosas que las puede devolver. La revolución profesional también afecta a los llamados millennials, personas que están en los 20 y pocos años, que están a punto de terminar una carrera o que ya están empleados. Estos que en España suponen una tasa de desempleo que está por encima del 30% y que no baja en la última década, y que tienen unos salarios no dignos, salarios por debajo de los 1.000 euros, con los que no se puede dignificar a la persona. ¿Qué le diríamos que es la revolución profesional a un millennial? Es la oportunidad de trabajar en aquello que soñaste, la oportunidad de tener un empleo digno, la oportunidad de crecer como persona. Probablemente lo que te esté pasando es que estás descolocado. Siempre cuento la historia de New Balance, que es una marca de zapatillas de hace decenas de años. Cuando yo era pequeño, hace 30 y tantos años, New Balance estaba de moda, pero hace 20 años desaparecieron. Desaparecieron porque se descolocaron, las marcas se desposicionan y las personas también se desposicionan. Lo que les tenemos que decir a los millennials es, si has hecho una carrera de empresariales, intenta aplicar la carrera de empresariales a un oficio digital que la economía pueda absorber, como por ejemplo oficios relacionados con el Big Data, oficios relacionados con el comercio electrónico. Ahí tienes un espacio de adaptar tu formación universitaria superior a un trabajo que está requerido por las empresas de la economía digital actualmente. La revolución profesional también afecta a la llamada generación X, los que hoy tienen 40 y tantos. ¿Saben lo que les digo a estos? Mira para atrás. ¿Ves la ola? Se llama el tsunami de la revolución tecnológica. Si trabajas en banca, que sepas que el 95% de los puestos de trabajo asociados a la banca van a desaparecer, porque la banca va a cambiar y ese oficio va a desaparecer, se va a hacer de una manera diferente. Los bancos van a cerrar las sucursales que tenemos a pie de calle. Y esto no quiere decir que las personas que están en estas sucursales, con años de experiencia en finanzas personales y en atención a los ciudadanos en sus finanzas, no puedan ser útiles en la reinvención de un oficio que pueda entroncar dentro de las necesidades de las empresas digitales. Ahí lo que necesitamos es que la generación X haga un gran ejercicio de esfuerzo en el reskilling, es decir, que vuelvan a la formación para adaptar sus oficios a lo que piden las empresas en la economía digital. La revolución profesional también afecta a los mayores de 55 años. ¿Qué les diríamos cómo tienen que hacer la revolución estas personas? Yo siempre digo, sé que se ríen, que te han engañado. No te puedes prejubilar con 55. Es más, no te puedes jubilar con 65. El sistema no admite que te puedas jubilar con 65. Y además es que es injusto que te jubiles con 65 tal y como parece que te puedes jubilar. Porque con 1.000 euros no puedes vivir. Y además, muchas de estas personas con 55 años están lo suficientemente cualificadas y preparadas como para regresar al mercado laboral de una manera muy digna. Y voy a poner un ejemplo. Si tú fuiste contable en una empresa y trabajabas con Excel y con datos,
pero trabajabas en una gestoría o en un departamento financiero de una pequeña pyme española. Eres una persona totalmente adecuada para reciclarte en un oficio relacionado con el mundo de los datos. Los datos hoy suponen, junto con la seguridad, dos de los eslabones más importantes de nuevos oficios del futuro. La seguridad y la ciberseguridad y todo el mundo de la data, del Big Data, van a crear decenas y decenas de nuevos oficios. Si eras bueno con los datos en un Excel, ¿por qué no vas a poder ser bueno en unos procesos que estén asociados a oficios de datos? Regresa, sé feliz y gana el dinero suficiente como para poder seguir viviendo con un estilo de vida que te mereces. Esto también es revolución profesional. Para realizar la revolución profesional, lo que necesitamos es cambiar la forma en la que formamos a los profesionales, reinventando la formación profesional. Por una parte, redefiniendo todas las habilidades, competencias y herramientas que tienen los oficios. Fundamental. Si no sabemos qué habilidades, qué competencias y qué herramientas necesita un oficio, no podemos formar a las personas. Y hacer que esa formación sea una formación pirámide invertida. Es decir, que desde la práctica empieces a entender la parte teórica. Entenderemos la teoría del oficio cuando entendamos la aplicación práctica del oficio. Este es uno de los vectores fundamentales en la formación de EDICS. Y el otro vector es la práctica en empresa. Es fundamental que las prácticas prototipables, las prácticas que prototipamos mientras vamos aprendiendo, se apliquen en la empresa y se apliquen en el día a día, lo que llamamos las becas, las prácticas en las empresas. Tenemos que fomentar la práctica en la empresa, en modo presencial o en modo virtual, que puede ser un modo proyecto, telepráctica, modo reto, un reto, pero siempre en aplicación práctica a la necesidad que requiere la empresa. En EDICS formamos en carreras profesionales de 10 meses de duración. Los 4 primeros meses te formas en plataforma online con los mejores profesores, expertos en empresas, que están en plataforma formándote con webinars, con Facebook, con videotutoriales, con sesiones personalizadas, y a partir del 5.º mes realizas la práctica en una empresa. Esa práctica en empresa puede ser de dos maneras: por el método tradicional, que es asistiendo a la empresa a la práctica, o con el método de la telepráctica, un método basado en crear un proyecto que es un reto, que está tutorizado tanto por la empresa como por EDICS. Así, en 10 meses somos capaces de formarte en una profesión, en un oficio, en una carrera profesional. Una vez que tienes la titulación de una carrera profesional, te incorporamos al mercado laboral. Te incorporamos al mercado laboral a través de lo que denominamos el Club Empresa. Un club en el que empresarios nos han ayudado a diseñar cuáles son sus necesidades y te incorporamos a ti, experto digital, a las necesidades de la compañía. En ese momento que te incorpores a la empresa, empezamos un programa de mentoring contigo. No te abandonamos, porque sabemos que los oficios son cambiantes y que mutan todos los días. Los oficios también cambian y por eso tanto la plataforma de formación como los tutores te acompañarán durante toda tu carrera profesional con actualizaciones de tu oficio. Hace 2 años, cuando pensamos EDICS, lo pensamos para cambiar el mundo, para reformular la formación profesional, pero sobre todo para que la gente pueda formarse y emplearse para tener una vida más digna. En la revolución profesional entran todos. Por eso creo que esta es una de las revoluciones más democráticas y abiertas y participativas de la historia. Todo va a cambiar.